Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga. Que Dios esta mañana abra los cielos, bendiga tu hogar, tu casa, tu familia. Que el Señor hoy te sorprenda con grandes bendiciones de lo alto. Que el favor, la gracia y la bendición del Señor esté en cada uno de nosotros. Bienvenidos esta mañana a nuestro tiempo devocional, tu pan diario. Hemos estado estudiando algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y hemos estado aprendiendo la verdad del reino de Dios contada por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes esta mañana. Vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto. La encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 8. Te invito a que me acompañes a leerla en el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta parábola es muy hermosa y nos enseña sobre la importancia de orar siempre. Orar y clamar al Señor en medio de cualquier situación y cualquier adversidad y cualquier dificultad que estemos viviendo. Algo clave que debemos ver en cada parábola son los personajes. Cuando el Señor Jesucristo contaba parábola, los personajes que Él involucraba dentro de la parábola eran pieza clave. La nacionalidad, a lo que se dedicaban, la forma de ser y estas características de las personas, las cuales nuestro Señor Jesucristo nos enseña en las parábolas, son claves porque nos hacen ver y nos hacen entender mejor la verdad de Dios para nosotros. Y primero nos narra la historia que había un juez injusto, un juez que no respetaba a los hombres, que no tenía temor de Dios, un juez, podemos decirlo, arrogante, prepotente, creyéndose lo mejor, creyendo que está por encima de todo lo demás, por su poder, quizás por su riqueza, tal vez por su posición, se creía mayor que otros y dice no tenía temor de Dios en su corazón. Un juez completamente injusto, como nos dice el nombre de esta parábola. Y es interesante, ¿por qué? Porque al juez lo va a comparar luego con Dios y va a decir: si esto hace un juez injusto, ¿cuánto más no hará nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Que Dios es juez, pero Dios nos dice la palabra que Él es un juez justo. Y el segundo personaje que podemos encontrar en esta parábola nos dice que era una viuda y que venía a Él todo el tiempo, mañana, tarde y noche, con una sola petición: hazme justicia de mi adversario. La viuda representa una parte vulnerable de nuestra sociedad. En el tiempo antiguo, una viuda era una mujer que quedaba vulnerable porque la mujer viuda no heredaba las pertenencias ni la heredad de su esposo. Pasaban o a sus hijos, y si no tenía hijos que heredaran, pasaban a otra persona, pero la viuda no quedaba con nada. Entonces es interesante porque nos habla de una persona completamente vulnerable, con una persona incapaz de defenderse ante sus enemigos, ante sus adversarios, ante las injusticias de la vida. En este caso, la viuda representa a cada uno de nosotros que a veces pasamos por momentos difíciles y por momentos adversos,
Momentos en los cuales quizás nosotros somos incapaces ante una situación. Muchas veces es una situación económica, otras veces es una injusticia en el trabajo, otras veces es una injusticia en la parte legal. En ocasiones es una situación adversa y difícil en nuestro hogar, en nuestra familia. Hay diferentes situaciones que nosotros vivimos, diferentes tipos de injusticias a los cuales quizás nosotros podemos enfrentarnos en la tierra. Pero debemos tener claro lo segundo, y es que esta mujer venía todo el tiempo delante del juez y clamaba para que le hiciera justicia. Ahora bien, cuando nos dice el Señor Jesucristo que aquel juez injusto llegó y dijo: yo no tengo temor de hombre, no tengo temor de Dios, esta viuda me es molesta. En otras ocasiones dice: voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que llegue un momento y me colme la paciencia y yo ya no pueda más. La parábola nos dice que esta mujer importunó tanto al juez que no fue por sus recursos económicos que la viuda logró su justicia, sino fue por su insistencia. Y esto nos enseña a nosotros hoy la importancia de orar en cada momento de nuestra vida. Algo clave, y es que el Señor Jesucristo le dice: escuchen lo que dijo el juez injusto. Y esto lo hace un hombre que no tiene temor de Dios, un juez completamente injusto. Pero dice: y Dios, que es un Dios justo, un Dios que ama la justicia, ¿no le irá a hacer justicia a sus hijos? ¿No le irá a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Termina el Señor diciéndonos: mira, si una persona injusta termina haciendo lo correcto ante la insistencia de una persona que pide justicia, ¿cuánto más Dios no hará por nosotros cuando nosotros clamamos a Él de día y de noche? Dios, la palabra nos dice que Dios es juez de toda la tierra, que el Señor juzgará a todas las naciones, pero también nos habla la palabra de que Dios juzgará, y Dios juzga con justicia, con imparcialidad. Dios no hace las cosas de manera injusta, no, Dios es justo. Pero la importancia es allí en la pregunta final. Dice el Señor Jesucristo: pero escuchen bien, ¿será que habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese? Y nos hace esta pregunta diciendo: ¿será que sí va a haber personas que van a creer en Dios cuando sea su segunda venida? ¿Por qué? Porque hoy en día, mi amado, nosotros corremos a un lado, al otro, buscamos justicia y buscamos hacer muchas veces justicia por nuestra propia mano. Buscamos vengarnos y tomar venganza nosotros mismos, y se nos olvida clamar y buscar al Señor. Esta parábola nos lleva a orar, la importancia de orar siempre, en todo momento, en medio de las circunstancias, en medio de las injusticias de la vida. No busquemos hacer justicia por nuestra propia mano, busquemos al juez justo, al juez de toda la tierra, y Él que está sentado en su trono y juzga a todos por igual, y juzga con justicia e imparcialidad, un día nos hará justicia. Pero la importancia hoy de nosotros orar y clamar al Señor con fe, con persistencia, y veremos el favor del Señor. El texto nos dice que Dios no se tardará en respondernos, sino que Dios nos hará justicia, y Él no se tardará, sino que Él responderá. Lo que nosotros debemos hacer es permanecer en el Señor, tener fe en que veremos su respuesta, que veremos su milagro en nuestras vidas. Y donde estás esta mañana, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas la importancia de orar siempre, en todo momento. Señor, perdónanos porque muchas veces buscamos hacer justicia por nuestra propia mano. Buscamos, Señor, hacer las cosas a nuestro modo, a nuestro método. Perdónanos, Señor, porque muchas veces quizás perdemos la fe ante las injusticias, ante las adversidades que vivimos, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, pero a partir de ahora, oh Dios, clamamos a ti, y Señor, y clamaremos a ti de día y de noche, en medio de cada momento. Tu palabra nos lleva a orar a ti, Señor, en medio de cada adversidad, en medio de cada dificultad, en medio de cada situación que vivamos en la vida. Que tengamos fe, que creamos, Señor, en ti, porque tú eres un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que responde a nuestro clamor y a nuestra oración. Te damos gracias, Dios, y te honramos y te adoramos, y ponemos todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades en tus manos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te damos todo el honor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela entonces,
podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.